Welcome to a new YouTube video y hoy te voy a estar enseñando cuáles son las tres barreras principales que aparecen al momento de uno querer comenzar a expresarse en inglés de forma natural. Y además de ello te voy a explicar cómo solucionarlas, porque de nada sirve que te diga cuál es el problema que tienes si no te doy la solución, ¿verdad? Entonces, en el video de hoy sé que muchas personas que me ven no me siguen, no han visto videos míos anteriormente, así que me presento. Mi nombre es Giancarlo Romero. Soy peruano de nacimiento, nivel C2 de inglés actualmente. Hablo el inglés desde que tengo 13 años y lo aprendí de forma natural, ¿sí? Yo no lo aprendí que yendo a academias, que yendo a clases, no. Lo aprendí de forma natural, tal cual como tú aprendes tu español, tal cual como yo aprendí mi español. Pero a los 19 comienzo a enseñarlo y me doy cuenta que el método tradicional de enseñanza tiene muchas falencias. No solamente lo digo yo, hay mucha información allá afuera que tú puedes encontrar de por qué el método tradicional no funciona. Y en base a ello decido comenzar a buscar la manera en la que pueda enseñarle realmente a las personas a hablar inglés de forma natural. Y termino dándome cuenta que hablar inglés es muy diferente a lo que nos venden en las clases de inglés tradicionales en la escuela, universidad, academias, sino que hablar inglés es una habilidad, más no es un concepto que tú puedas aprender, y es una habilidad innata del ser humano. Es decir, tú naces con la capacidad para aprender a hablar inglés, así como naces con la capacidad de aprender a hablar español y cualquier idioma. Y en base a ello pues comienzo una investigación, comienzo a probar distintas cosas y termino desarrollando la metodología que hoy en día le permite a cientos de latinos ser capaces de empezar a comunicarse en inglés en 6 meses, incluso si empiezan desde cero. Lo que te voy a enseñar aquí es básicamente cuáles son estas tres barreras mentales que suelen tener la mayoría, por no decir todos, al momento de aprender inglés, ¿sí? Y vamos a empezar con la barrera más fácil o más que te puedes hacer una idea, que es obviamente la barrera principal, que es la barrera número 1. Falta de vocabulario, ¿vale? Obviamente necesitas saber vocabulario para poder expresarte en inglés, ¿sí? Pero aquí hay un punto muy importante que sí no eres consciente del todo, y es que cómo aprendes este vocabulario, porque como vamos a ver en la barrera número 2, aprender el vocabulario de forma correcta es importante. Tú, la manera en la que quieres aprender tu vocabulario es siempre siendo relacionado al contexto, ¿sí? Siempre siendo relacionado a un contexto y a la idea que se busca compartir en ese contexto. Por ejemplo, si estás aprendiendo una palabra que puede ser casa, ¿no? House. Lo que tú quieres es tener un contexto donde tú estás escuchando la palabra house, ¿sí? De forma tradicional, es decir, que hay una conversación donde se utilice la palabra house. Pero además de ello, que se vea representada la idea de la palabra house, es decir, que haya bien una imagen, ¿sí? De una casa, o que veas a personas ingresando a la casa, ¿sí? O sea, que tengas una noción de qué es exactamente lo que se quiere compartir. Y esto con la palabra house es muy sencillo porque es un sustantivo y tal. Pero si luego vamos a aprender frases, que es lo que más te va a servir, como por ejemplo, I want, ¿sí? To go to the park, ¿sí? Lo primero que tú quieres hacer para que este vocabulario lo aprendas, ¿vale? Es tener el contexto, ¿no? Porque hay dos personas conversando que están cerca, es un padre con su hijo, ¿no? Y el padre le propone al hijo ir a tal lugar, pero le dice, no, I want to go to the park, ¿sí? Y en este contexto surge la idea de esta frase específica, ¿vale? Es I want to go to the park, ¿vale? Entonces es importante que tú captes la idea de cada una de las palabras que se va diciendo. Y una de las formas en las que yo les recomiendo a mis alumnos de poder darse cuenta de qué es lo que significa cada palabra es la traducción, ¿no? En este caso sería yo quiero ir a el parque, ¿vale? Y aquí lo que tú vas a hacer es ponerte a pensar qué es lo que viene a mi mente cuando yo digo yo. Y no te hablo de ponerte a pensar que viene en inglés, no.
en español. ¿Qué viene a tu mente? ¿Cuál es la idea que viene a tu mente? ¿Sí? Hay un concepto que es un poco complicado de explicarte de forma breve en este video, pero voy a hacerlo lo más sencillo posible. Y es que la idea, ¿sí?, viene a ser el mensaje que hace parte del idioma de tu mente, y el idioma de tu mente es el mentalís, como lo explica el científico Steven Pinker en su libro Instinto del lenguaje. Nuestro cerebro tiene un idioma mentalís, ¿sí?, que es el idioma a través del cual nosotros procesamos la información que recibimos. Si tú, por ejemplo, estás en la calle y ves que hay personas peleando en la calle, tú inconscientemente te das cuenta de que eso es peligroso. No necesitas pensar en español o pensar palabras para darte cuenta de que eso que está sucediendo es negativo. Entonces, ¿cómo es que tu cerebro está procesando esa información? La procesa directamente en el idioma del cerebro, que es, como tal, no es un idioma, sino es la manera en la que tu cerebro procesa la información. Y específicamente ese evento que está sucediendo es una idea que tu cerebro tiene de lo que está pasando, ¿vale? Y esta idea ya tú luego puedes convertirla en palabras en español, que es lo que nosotros terminamos haciendo al ser pequeños. Vamos asociando nuestras ideas a las distintas palabras. Por ejemplo, el niño está siendo alimentado y él inconscientemente sabe que está siendo alimentado, que está recibiendo alimento, que es una necesidad básica, y luego escucha que la mamá dice la palabra papa. Entonces termina asociando el sonido papa con la idea de ser alimentado, ¿sí? Entonces es de esta manera que nosotros aprendemos el español. Y lo que vamos a hacer a través del español con cada una de las palabras es una ingeniería inversa para poder llegar a las ideas, es decir, a la interpretación de esto que está sucediendo en el idioma del cerebro, el mentalís, para luego posteriormente conectar la idea a la palabra en inglés, y que de esta manera esta palabra ya no dependa del español, ¿vale? Y es de esta manera que nosotros aprendemos el vocabulario de forma correcta. Tengo más videos en mi canal de YouTube explicando a detalle cómo funciona todo esto, ¿sí? Puedes ir ver los videos de técnica PES, que es básicamente la técnica basada en el método normal, natural para aprender idiomas. O de plano, si quieres aprender esto directamente conmigo, aquí debajo vas a encontrar información acerca de una tutoría que tengo, donde te voy a estar dando paso a paso, a detalle, un proceso para que puedas estar hablando en inglés en 6 meses de forma personalizada, semana tras semana, ¿vale? Pero bueno, llegados a este punto, vamos a hablar acerca de la barrera número 2. Y la barrera número 2 va muy de la mano con la barrera número 1. O al menos con esto último que te he explicado de la barrera número 1. Es decir, la barrera número 2 es cuando tú ya manejas vocabulario, pero no aprendiste el vocabulario de forma correcta, sino que lo aprendiste como una traducción. Entonces, todo lo que te dicen lo traduces, ¿sí? Entonces la gente te habla en inglés y lo que tú haces es básicamente, te están hablando en inglés, tú estás traduciendo todo lo que te dicen, te hablan muy rápido, entre comillas, porque tu cerebro no tuvo tiempo a traducir todo lo que te dijeron y te terminas perdiendo, ¿vale? Ese es el problema principal que surge, ¿sí? Ahora, aquí es importante que nosotros entendamos que las palabras que nosotros conocemos en español, la mayoría de palabras que no son sustantivos, son palabras que hemos aprendido dentro de frases y que como tal, que no son sustantivos ni verbos, y que como tal las conocemos porque las hemos escuchado dentro de una frase en contexto. Por ejemplo, si yo te digo que me digas qué significa la palabra él, es un poco complicado explicarlo, ¿cierto? Si yo te digo que me digas qué significa la palabra a, más complicado todavía. Sin embargo, si yo digo yo quiero ir al parque, pues se entiende perfectamente lo que he dicho. Y sabes qué es lo que la palabra significa dentro de la frase. Entonces, esto sucede porque nosotros hemos aprendido las palabras a través de frases, ¿sí? Incluso palabras como verbos, como tal, como correr, pueden tener múltiples significados y estos significados van a variar según el contexto. Por ejemplo, me corrieron del trabajo. Tú automáticamente sabes que te botaron por correr, estás hablando de que te despidieron del trabajo. O fui corriendo al trabajo. Significa que fuiste corriendo, moviéndote rápido al trabajo. Tu cerebro no necesita pensar 2 veces para darle el significado
a la palabra para el contexto en específico donde la estás escuchando, es decir, para darle el significado a la palabra en la frase donde la estás escuchando, sino que es algo en automático. Entonces, el problema que surge aquí cuando nosotros traducimos palabra por palabra del inglés al español es que nos terminamos perdiendo, porque nuestro cerebro, al traducir palabra por palabra, lo que va a buscar es darle una forma a la frase en español, ¿sí? Y esto toma más tiempo, porque tienes que ir traduciendo. Yo, quiero, want, ir, to go, to the park, ¿no? Y vas traduciendo todo al español. Y tienes que recordar cada una de las palabras que traduciste para poder ordenarlas y que formen una frase, y te demoras un montón. Entonces, este proceso, que normalmente debería ser frase directamente a la idea, ¿vale? Que ocurre en milésimas de segundos, al tú traducirla te puede tomar mucho más tiempo. Con que te tome un solo segundo esa traducción, siendo bueno traduciendo, te vas a demorar demasiado y te vas a perder del resto de cosas que te digan. Entonces, ese es el problema principal que surge aquí. ¿Cómo evitas la traducción? Pues haciendo lo mismo que te acabo de explicar acá, ¿sí? Y es más sencillo todavía. Tienes que enfocarte en el contexto de las frases que escuchas, ¿sí? Y lo que se busca comunicar. Ponte a imaginar, si alguien te está hablando en inglés, ponte a imaginar qué es lo que te está diciendo, en lugar de querer traducir cada palabra, sino que agarra toda la frase que te dice e imagínala, ¿sí? Y es algo, en realidad, este punto de aquí podríamos decir que es el más sencillo de solucionar, porque lo único que tienes que hacer es cambiar tu perspectiva de dónde pones tu mente al momento de escuchar el inglés. Así que no es tan complicado. Pero cuando digo que no es tan complicado, tampoco digo de que, oye, deberías de sentirte mal porque no te salga bien al inicio. Como todo, necesitas tiempo y práctica. Y la barrera número 3 es traducir para hablar, ¿vale? Como te puedes haber dado cuenta, hasta el momento hemos ido desde barrera número 1 hasta barrera número 3 escalando en tu nivel de inglés, ¿sí? Si tú haces bien el inicio, la barrera número 1, la barrera número 2 no debería aparecer. Y la barrera número 3 a veces suele aparecer, ¿sí? Que traduces al querer hablar. Pero, sea que aparezca o no, porque este suele ser un punto de inflexión al momento de avanzar con tu inglés, lo que tú tienes que entender es que nosotros al hablar cumplimos dos roles, o al utilizar idiomas cumplimos dos roles. El primero es entender cuando nos hablan, ¿no? Lo que en la escuela nos dijeron como el receptor, ¿sí? Que es entender. Y luego está el emisor, que es hablar, ¿vale? Y el emisor como tal es el segundo nivel de aprender un idioma, en este caso aprender inglés, ¿sí? Y lo que tú tienes que hacer aquí para poder dejar de traducir cada vez que vas a hablar, primero es comenzar a practicar frases enlatadas. Es decir, vas a comenzar a practicar frases como quieres dar una opinión, ¿no? Well, I think that, ¿no? Y esa va a ser tu frase enlatada para empezar a dar tu opinión sobre algo, ¿sí? Y así vas a comenzar a practicar distintas frases enlatadas, que puedes aprenderlas de series, de películas, ¿no? Presta la atención y ponte a notar la manera en la que ellos se expresan, ¿no? Como por ejemplo cuando quieren decir quiero algo de comer, ¿no? I'm hungry, ¿no? Tengo hambre, ¿no? Estoy hambriento, I'm hungry, ¿sí? Y así, ponte a contemplar la manera en la que ellos expresan sus distintas ideas y qué frases utilizan. Anótalas y comienza a practicarlas. Y lo segundo es que tienes que comenzar a practicar en vivo con otras personas. Pero ojo, es muy importante que no solamente tomes uno de estos dos caminos. Es decir, que no solamente vayas y practiques frases enlatadas y que no solamente vayas y quieras practicar en vivo. En realidad tú quieres practicar más las frases enlatadas, un 80-20, que las conversaciones en vivo, ¿sí? Tú quieres dedicarle 80% de tu tiempo a practicar frases enlatadas, ¿no? Que en este caso nosotros en mi tutoría le llamamos a esto shadowing. Nosotros le entregamos un proceso de shadowing a cada uno de nuestros alumnos para que practiquen su inglés. Y luego un 20% vas a practicar conversaciones en vivo, ¿vale? ¿Por qué?
Porque cuando tú estás practicando el shadowing de manera correcta, estás practicando estas frases enlatadas, tu cerebro está registrando distintas maneras en las que tú puedes expresar una idea y distintas maneras en las que puedes expresar distintas ideas, ¿vale? Entonces tu cerebro hace este proceso aquí, se queda grabado en tu mente y luego cuando te toca practicar en vivo, tu cerebro ya tiene de dónde agarrar frases, ¿sí? Para que te puedas expresar al momento de hablar. De todas maneras, estas frases va a costarte un poco que tu cerebro te las entregue de manera inmediata. A veces se va a demorar un poco más, ¿no? A veces vas a estar hablando y no sabes qué decir y luego a los 5 segundos se te viene la frase a la cabeza, ¿vale? Es un proceso completamente normal, así que es necesario que se complemente, ¿vale? Es muy necesario que se complemente, pero recuerda, el shadowing debe ser un 80% y en vivo un 20%. Ya luego puedes equilibrarlo a 50-50, pero para empezar te recomiendo de esta manera porque te va a ayudar mucho a ganar confianza, ¿vale? Ya que cuando hables en vivo van a haber muchos nervios porque te van a estar escuchando, si te equivocas te vas a sentir mal, etc. En cambio, cuando practicas a solas, pues no ocurre esto, no llegas a sentir estos nervios, ¿sí? Entonces, resumiendo, las 3 barreras que vas a atravesar al momento de aprender a hablar inglés, ¿sí? Es primero, falta de vocabulario, así que te conviene aprender vocabulario tal cual como te lo he explicado. Lo segundo, si es que no hiciste lo primero y ya aprendiste inglés por tu cuenta, con clases de inglés, traducciones, etc., pues normal que cuando te hablen traduzcas mentalmente. ¿Qué tienes que hacer? Comenzar a enfocarte en el contexto cuando escuches inglés, ¿vale? Y lo tercero, traducir para hablar, que a veces se presenta mucho, a veces no mucho, pero es normal que se presente, ¿ok? Es completamente normal que las primeras veces que te pongas a practicar tu inglés, tu cerebro tenga esta tendencia a querer traducir. Lo que vas a hacer es practicar frases enlatadas, que puedes agarrar de series, películas, etc. Y luego practicarlas en vivo. Sí, practicar en vivo. Recuerda, 80-20 para empezar, ya luego puedes equilibrar 50-50 o pasar de 80-20 pero viceversa, ¿no? 80% en vivo, 20% shadowing, ¿ok? Todo esto que te acabo de explicar es bastante... no es tan específico, ¿no? No hay tantos detalles en los que pueda profundizar en este video, pero estas son las bases de lo que tú necesitas saber para poder aprender a hablar inglés. Y estas son las bases en las que nosotros basamos nuestra metodología, todo nuestro proceso y todo el material con el que guiamos a nuestros alumnos para poder hablar en inglés de forma natural. Es decir, que no necesitan estar traduciendo, que entiendan directamente el inglés, y lo mejor es que lo hacemos de forma personalizada. Si es que esto a ti te interesa y tú quieres aprender siguiendo esta metodología de forma personalizada porque tienes metas importantes con el inglés, todo lo que tienes que hacer es ir al enlace que te estoy dejando aquí debajo para que puedas dar clic, revisar más a detalle cómo funciona lo que hacemos y luego puedes agendar una llamada para poder, completamente gratuita la llamada, para poder ver tu caso específico, contarte qué es lo que haríamos, armamos un paquete en llamada y te contamos cuánto cuesta este paquete, ¿vale? Adicionalmente a eso tenemos ahorita una promoción. Sí, es un descuento específico que estamos dando solamente en mayo, ¿vale? Solamente lo estamos dando en mayo, ¿ok? No se va a volver a repetir, es que es un descuentazo el que estamos dando. Y lo estamos dando pues porque este mes hemos parado un rato de lanzar publicidad y tal, porque veíamos que llegaba mucha gente que no conocía nuestra metodología y tal, entonces nos estamos reservando ahora solamente captar alumnos que hayan visto nuestro video, que crean en cómo esto funciona. Y bueno, tenemos algunos espacios extra todavía para este mes y los estamos dejando a un descuentazo. Sin embargo, ya los espacios se están tomando bastante rápido. Teníamos 16 al empezar el mes, ahorita creo que tenemos 4 o 5, así que te recomiendo mucho, si es que te interesa esto, ir al enlace abajo y agendar tu llamada ahora mismo antes de que se acaben todos los espacios, ¿sí? Y bueno, sin más, te recomiendo, si es que no quieres aprender con nosotros, si quieres seguir haciendo esto de manera personal por tu cuenta,
te recomiendo ir a mi canal de YouTube y ver el resto de videos que tengo que seguramente te van a ayudar un montón a entender mejor cómo funciona esta técnica. Conmigo eso sería todo. That'll be it and I will see you in the next, or well, you will see me in the next video. Nos vemos. Que tengas un excelente día, tarde o noche. Bye bye.